Hola a todos. En este vídeo vas a aprender qué es una rúbrica, qué estructura tiene y si sirve para cumplir tus objetivos como docente. Para ello os voy a presentar tres instrumentos básicos de evaluación, de los que uno de ellos es la rúbrica. Es decir, pero es que este instrumento, la rúbrica, no es la panacea, no viene bien para todas las ocasiones, sino que depende de la actividad para que la queramos usar. En el apartado anterior os hablaba de la importancia de dar a los estudiantes los instrumentos de evaluación con los que serán evaluados o calificados, con los que les ayudemos a aprender y además ponerle la nota. Pero además de mejorar, por supuesto, el proceso de transparencia en la evaluación y también de hacerme pensar a mí como docente qué quiero que desarrollen mis alumnos y con qué nivel de calidad, el instrumento que emplee será una forma de transmitir las expectativas, será además un soporte para la autorregulación del aprendizaje, para darles feedback, para promover actividades en las que se den feedback los unos a los otros, es decir, coevaluación, y también, por supuesto, promover la autoevaluación de cada estudiante o grupo de estudiantes en trabajos grupales. Ahora os voy a explicar cómo. Antes de empezar directamente en conocer qué es una rúbrica y cuál es su estructura, me ha parecido pertinente exponeros tres instrumentos básicos de evaluación, de menos complejo a más complejo, que sería, pues en último lugar, la rúbrica. Porque a lo mejor la rúbrica no es el instrumento que tienes que utilizar y por supuesto no es el instrumento que hay que utilizar en todas y cada una de las ocasiones, sí o sí. Vamos a ello para ver las diferencias. En primer lugar tendríamos la lista de cotejo. Vamos por partes. Estos serían los criterios. Por ejemplo, esto sería una lista de cotejo, es decir, un instrumento de evaluación, de cara a evaluar y calificar una presentación oral. Los criterios de evaluación que yo he puesto en este caso pues serían los 6 que veis. Estructura de la exposición, conocimiento del tema, fluidez de la presentación, uso de herramientas adicionales, habilidades de comunicación verbal y habilidades de comunicación no verbal. Además, he incluido una frase que expone qué es calidad para cada uno de los criterios. Pues en el primero, por ejemplo, estructura de exposición, pues calidad sería la presentación es organizada, coherente y puede seguirse con facilidad. Quedan muy claros los puntos principales y conclusiones de la presentación. Y así con cada uno de los otros 5 criterios. A la izquierda tendríamos el porcentaje de cada uno de estos. Es decir, yo lo he hecho, por ejemplo, en este caso, para que sume un 100%. ¿Vale? Entonces, al final, va a haber criterios que me parezcan a mí como docente más importantes en cuanto a la estructura, en cuanto a la presentación oral. En este caso, la estructura de la exposición podría decir que le he dado el máximo porcentaje en relación a los otros criterios con un 25%. Luego, me parecería conocimiento del tema y luego, por ejemplo, los tres inferiores. Y por último, un 10% la fluidez en la presentación. Esto es con el objetivo de darle un peso diferente debido a una diferencia de importancia. Y por último, la lista de cotejo, la estrategia de calificación que tendría sería sí o no. Es decir, estructura de exposición. ¿Está bien o está mal? ¿La tiene o no la tiene? ¿Vale? Como seguramente ya estáis pensando, quizás en una presentación oral con estos criterios es más bien más fácil evaluarlo con un gradiente, con un baremo, no sí o no, ¿vale? Por lo que pasaríamos al siguiente instrumento de evaluación, que es un poco más, no sé, complejo o más detallado simplemente. ¿Qué sería la escala? Aquí seguiríamos teniendo exactamente igual los criterios con su definición de qué es calidad, con su porcentaje, y como veis aquí la calificación no sería sí o no, sino sería una escala del 0 al 10, del 1 al 5, del 1 al 8, no sé, lo que a vosotros os venga bien por la razón que sea. Yo he puesto de 0 al 10 por seguir con esa idea de base 10. ¿Vale? Y por último tendríamos la rúbrica. Por un lado, como veis, a la izquierda del todo, yo seguiría teniendo el nombre de cada criterio, como veis están los 6, cada uno con su porcentaje, exactamente igual que antes, ¿vale? Simplemente que veáis la evolución de un mismo instrumento, o de un instrumento, mejor dicho,
que tiene los mismos criterios, ¿vale? Que al principio el lista de cotejo era sí o no, luego en escala era yo califico cada criterio del 0 al 10 en función de mi opinión y en la rúbrica mantengo estos criterios y esa frase que expresaba qué es la calidad para cada uno de los criterios sería lo que es excelente para cada uno de los criterios. Y como veis, luego se completa con una serie de definiciones de calidad, ¿vale? Descriptores de calidad, en lo que sería una tabla de doble entrada. Pues eso, vemos cómo debe ser, cómo está definido, pues estructura de la exposición. Si es insuficiente, pues veis arriba a la izquierda, pues se presentan las ideas sin orden, dificultando la comprensión global de la exposición ni los aspectos destacados. Y así se iría como mejorando esa definición con el paso de los niveles. En este caso sería una rúbrica de 5 niveles. Y es verdad que seguro que estáis pensando, si tenéis en la cabeza lo que es una rúbrica, usáis, habéis visto varias, que las más habituales son de 4 niveles. Y estoy de acuerdo. Esta es una rúbrica de 5 porque a mí me venía bien hacerla de 5. Pero habitualmente las hago de 4 y lo más común es hacerla de 4. Como veis arriba con esa flecha, en esta rúbrica lo peor, por decirlo así, insuficiente estaría a la izquierda del todo y a la derecha del todo estaría lo excelente. Esto, por supuesto, he visto rúbricas que es al revés y poner lo excelente a la izquierda del todo y lo insuficiente a la derecha del todo. Creo que importa poco el orden en el que se establezca. A mí me gusta así, ya que pensando en la forma en la que leemos como de izquierda a derecha, pues pensando que no simplemente se lean lo que es excelente, sino también se lea lo que es satisfactorio, aceptable y vean un poco las diferencias entre cada uno. Pero vamos, sea aún así, que directamente ellos van a ir a leer el excelente y por supuesto está bien. Esta sería la estrategia de calificación. Como veis, en esta rúbrica de 5 niveles, si yo escogiera o pusiera pues para unos alumnos que su estructura de la exposición es excelente, ellos obtendrían el 100% de ese 25% que tenía dado la estructura de la exposición. Si no, el 75%, si no el 50%, si no el 25% y si no el 0% de nota. Esto sería una simple regla de 3 al final respecto a el porcentaje que consiguen respecto al porcentaje que tiene cada criterio. Esto luego lo vamos a ver en el siguiente vídeo en cuanto al diseño de la rúbrica, porque es algo sobre lo que hay que reflexionar y que todo tiene sus ventajas e inconvenientes, en este caso de porcentajes. Bien, pues en resumen, hemos ido viendo 3 instrumentos de evaluación, de más sencillo a más complejo. El más sencillo sería la lista de cotejo. ¿Para qué me puede servir? Pues por ejemplo, para un problema de matemáticas, en el que se van sucediendo diversos pasos, o incluso está bien o está mal, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer más detallado y hay 5 pasos a la hora de resolver un problema, pues pensaremos, ¿el primer paso lo ha resuelto? ¿Sí o no? ¿El segundo? ¿Sí o no? Etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, sería una tarea en la que no haya un gradiente de calidad. Simplemente es si lo ha hecho o no lo ha hecho, si está bien o está mal, ¿vale? En segundo lugar estaría la escala, para cuando es difícil describir varios niveles, como en la rúbrica, o cuando es fácil de entender lo que se expone, lo que se pide a los alumnos, o el proceso formativo es corto. Y sí que se animaría a utilizar la rúbrica para ser más específico aún. Pero cuando es sencillo describir varios niveles de calidad y llevamos a cabo un proceso formativo que tiene una cierta duración, que se utiliza la rúbrica, que hacemos que los alumnos la entiendan, la utilicen para dar feedback, para recibir feedback, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí el vídeo de rúbricas. En el siguiente veremos cómo diseñar una buena rúbrica, cosa que no es una tarea fácil. Hasta el siguiente vídeo.